Mientras estaba pensando qué historia podía contar, me vino una anécdota a la cabeza. Algo que me pasó unos días antes de la cuarentena, viajando en el tren desde Martínez, o sea, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, hacia el centro de Buenos Aires. Que en realidad le decimos el centro, pero no es el centro de la ciudad, sino más bien es el centro económico, el centro donde están todas las dependencias del Estado, o casi todas por lo menos, algo así como el downtown de Buenos Aires. Y viajando en ese tren hacia, hacia la estación Retiro, que es la última estación, me tocó vivir una situación de lo más normal hoy día. Un chico al lado mío, sentado en el tren, viajaba con un teléfono, de los que usamos habitualmente, un poco más grande que lo común, por lo menos más grande que el mío era. El chico tenía los auriculares puestos y yo relojeé, miré, estaba viendo una película de Netflix. Vi más o menos unas escenas y me parecía que era una que yo había visto. Se ve que le quedaba un ratito de ver de la película. La película terminó, cuando terminó la película sacó la aplicación de Netflix, se fue a otra aplicación de música en stream también y se puso a escuchar música en el celular, en el teléfono. En eso recibió un llamado, atendió el llamado. Era un muchacho de 13 años, nada anormal lo que estaba haciendo. Pero a mí me llamó la atención en un momento el ponerme a pensar si alguna de esas cosas existía cuando yo tenía 13 años como tenía este muchacho. 13 años. Cuando yo tenía 13 años, los teléfonos eran grandotes, negros, tenían un disco con números, uno tenía que discar para comunicarse con otra persona. Estaban en las casas, no se llevaban en el bolsillo los teléfonos. Y no todas las casas en Buenos Aires tenían teléfono. Las casas que tenían teléfono hasta costaban un poco más que las casas que no tenían teléfono. Las películas no las veíamos en un teléfono. Las películas las veíamos en el centro de Buenos Aires, en los grandes cines, ahí se veían los estrenos, o si no las veíamos en los cines de barrio, en los cines donde pasaban generalmente dos películas. Una que era un estreno o casi un estreno, y otra una película un poco más vieja que si uno no la había visto, estaba bueno para verla. Igualmente, los cines del centro de Buenos Aires eran mucho más importantes y más agradables y lindos que los cines que había por lo menos en los barrios de Buenos Aires. El tercer hecho, el de escuchar música en un dispositivo con cierta calidad sonora, yo lo que más recuerdo parecido a eso fue el Walkman. Pero el Walkman vino bastante después de que yo tuviera 13 años. Bastante después, vino después. Lo de bastante, tampoco soy de la época jurásica. Pero lo curioso, si bien estas cosas no existían en mi época, cuando yo hablaba con mi padre me decía que en ese momento, que yo tenía 13 años, existían un montón de cosas que no existían cuando mi padre tenía 13 años. Y si yo en ese momento hablaba con mi abuelo me iba a decir que cuando mi padre tenía 13 años, existían cosas que no existían cuando mi abuelo tenía 13 años. Y si vamos para atrás, vamos a llegar al primer hombre que habitó este mundo, que le tocó vivir en un lugar donde no existía nada y donde las cosas ni siquiera tenían nombre. Y cuenta la historia que
El primer hombre, estando solo y aburrido, se sentó en una piedra y se puso a inventar palabras. E inventó la palabra camino, y el camino se abrió a sus pies. Y comenzó a caminarlo, a transitarlo. E inventó la palabra árbol y la palabra pájaro. Y el aleteo hizo mover las hojas verdes. Y así siguió jugando, caminando, inventando. Inventó la palabra casa y vio un humo azul salir sobre el tejado. E inventó la palabra río y escuchó un murmullo de agua luchando por buscar el cauce hasta llegar al mar. Pero se aburrió de su juego, porque así somos los hombres. Se sentó en una piedra e inventó la palabra olvido. Y poco a poco fueron desapareciendo el río, la casa, el pájaro, el árbol, el camino. Pero de pronto apareció una palabra que él no había llamado, una palabra que él no había convocado, que era tan extraña que aún a fuerza de tratar de olvidarla, le resultaba imposible. Era una mujer. La mujer se acercó a él, lo besó, él cerró los ojos y cuando los abrió, volvieron a aparecer uno a uno. El camino, el árbol, el pájaro, la casa, el río. Cuentan que desde entonces los hombres caminamos por el mundo inventando unas cosas y olvidando otras, mientras que las mujeres caminan y deambulan por el mundo recordándonos a los hombres que hay cosas que no se pueden inventar, pero tampoco se pueden olvidar.